Uno de los personajes más emblemáticos del Antiguo Testamento es Daniel. En mi canal pueden encontrar una serie de videos que hice hace ya bastante tiempo acerca de Daniel y de sus amigos. El día de hoy vamos a hablar de dos historias principalmente que se encuentran en los capítulos 5 y 6 del libro del profeta Daniel. Antes de empezar quiero recordar que Daniel vivía como extranjero en Babilonia. Él no era originario de ahí, sino que fue llevado cautivo por medio de la conquista del rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 5 comienza hablándonos acerca de un nuevo rey en Babilonia, el hijo del rey Nabucodonosor. El capítulo 5 comienza con el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y nos dice que iba a ser una gran fiesta para 1000 de sus príncipes. En el versículo 2 nos dice que para esta fiesta mandó a traer del templo todos los utensilios que su padre había traído de Jerusalén. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que está en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Estos utensilios servían para adorar en la casa de Dios, no estaban hechos para que los pudiéramos usar en cualquier ocasión. Sin embargo, a Belsasar no le importa esto y utiliza estos vasos y recipientes para poder satisfacer su propio gusto. Y en el versículo 5 se nos dice que Dios interviene ante esta acción. Nos dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban contra la otra. En medio de la fiesta, una mano aparece de la nada y con su dedo comienza a escribir en la pared. Obviamente Belsasar se asustó. Y como estaba tan asustado por esto, decide dar una recompensa. Y dice que aquel que descifre lo que está escrito en la pared y le diga el significado de este mensaje, va a recibir muchas recompensas. Entonces el rey comienza a llamar a todas las personas, a los sabios, a los sátrapas, y ninguno de ellos puede descifrarlo. En ese momento entra la reina en la historia. Y le dice a Belsasar que recuerda que conoció a Daniel. Daniel era una gran persona que ayudó a Nabucodonosor, su padre, muchas veces en el pasado. Entonces llega Daniel y con la ayuda de la revelación de Dios puede descifrar lo que está escrito en la pared. Básicamente nos explica cómo el reino de Belsasar va a caer y va a ser sustituido por un nuevo reino. Me parece bastante curioso resaltar una cosa en específico que tanto Nabucodonosor como Belsasar tenían. En el capítulo 2 del libro de Daniel también se nos narra que Nabucodonosor tuvo un sueño que debía ser descifrado, y parece que hicieron lo mismo con Belsasar, porque lo primero que hicieron fue buscar sabiduría humana, buscaron una respuesta o que alguna persona humana les diera explicación. Y obviamente en ambas ocasiones ningún ser humano pudo descifrar el mensaje. Y justamente cuando llega Daniel, que es el representante de Dios, pueden descifrar el mensaje que Dios tenía para sus vidas en ese momento. ¿Cuántas veces te has encontrado en medio de un problema y lo primero que haces es buscar la solución en fuentes humanas? Cuando aquel que planificó el universo entero hoy tiene una respuesta para ti. Y podemos confiar en las palabras de Dios. El capítulo 5 termina diciendo: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Esta es una de las muchas muestras que tenemos de que Dios cumple su palabra, y por medio de su profeta, Daniel, logró revelar a su pueblo lo que vendría o lo que pasaría en el futuro. Esto nos lleva al centro de nuestra historia de enfoque el día de hoy. Y resulta que Daniel era muy bueno en lo que hacía, no solamente profetizando, sino en todas las ciencias. Por lo tanto, Darío decide tomarlo como uno de sus principados para poder tenerlo junto a él. Y como era tan bueno en su trabajo y era una persona honrada, llegó a ser un gran amigo de Darío. El capítulo 6 en su versículo 3 dice algo indispensable para conocer el carácter de Daniel. Pero Daniel mismo era superior a todos estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Este espíritu superior hacía que Daniel fuera tan diferente a los demás que el rey estuvo dispuesto a ponerlo sobre todo el reino. Sin embargo, esto causó discordia entre los otros gobernadores. Llegaron a tenerle celos a Daniel por su cercanía con el rey. Entonces tuvieron que idear un plan macabro. Un grupo selecto de los gobernadores se acercó al rey para darle la opción de una nueva ley. Le dijeron que en los siguientes 30 días cualquier persona que adorara o pidiera algún otro dios que no fuera su majestad debía ser echado al foso de los leones. El rey Darío era una persona egocéntrica como todos los reyes y decidió firmar esa nueva ley.
Sin embargo, Daniel era una persona muy fiel a Dios. Él tenía a su Dios y obviamente lo adoraba todos los días. Y algo que me parece curioso es que Darío sabía esto. Cuando Daniel se enteró de esta nueva ley, tenía dos opciones. Podía no adorar por 30 días y dejar que Dios lo perdonara después, salvando así su vida. O podía ser fiel a Dios aún en estos momentos difíciles. Y el versículo 10 nos muestra la decisión que tomó Daniel. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su habitación, se arrodillaba 3 veces al día. Qué confianza y qué fidelidad tenía Daniel para con su Dios, porque él tenía tanta fe en Dios que decidía abrir las ventanas y alabar a Dios públicamente. Obviamente, Daniel estaba en la mira de los gobernadores, y al darse cuenta de que seguía adorando a su Dios, fueron a decirle al rey. El rey quería mucho a Daniel, sin embargo tenía que cumplir la ley porque ya había firmado y no se podía quitar. Y con el gran peso que tenía en su corazón, hizo cumplir la ley. El versículo 16 nos dice: entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y aquí viene una de las partes más importantes de todo el capítulo. Nos dice que luego el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a que tú continuamente sirves, te salve. Este pequeño fragmento del versículo nos hace entender que Daniel compartía con el rey todo acerca de su Dios. Qué bonito saber que Daniel quería tanto al rey que estaba dispuesto a compartirle una verdad hermosa. Pero su amistad no iba a poder salvarlo de esta ocasión. Daniel tuvo que entrar al foso de los leones y tuvo que pasar toda la noche ahí, con el riesgo de ser devorado. Esto no dejaba dormir al rey Darío. Acababa de condenar a su amigo a la muerte. Y quería tanto a Daniel que esa noche no pudo dormir y no comió nada porque estaba desesperado. A la mañana siguiente se despierta y sale corriendo al foso de los leones para ver qué había sucedido la noche anterior. Y con esperanza y con la fe que su amigo le había compartido, dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y aquí llegamos al desenlace de esta bella historia. Al escuchar estas palabras, Daniel responde: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a un ángel, el cual cerró la boca de los leones. Dios salvó a Daniel. ¡Qué poderoso mensaje! Pero no lo salvó solo porque sí. Daniel mismo explica que hay una razón detrás de este milagro. Cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Siempre que escucho esta historia, la mencionan como: Dios tiene el poder de salvarte de tus problemas, Dios tiene el poder de salvarte de tus situaciones, pero siempre ignoramos la capacidad de Daniel, la razón por la que Daniel estaba en esa situación. Hoy en día tal vez no lo vemos como algo tan cercano, sin embargo se aproximan los días en los que los hijos de Dios seremos sometidos a grandes pruebas. Y justamente se parece a esta historia porque la ley de la adoración va a ser el principal motivo de persecución. Tu prioridad debe estar hoy en servir a Jesús, en serle fiel a tu Dios, porque la mayor característica de Daniel era esa fidelidad. Y es que Daniel era fiel hacia Dios porque Dios había sido fiel con él. Y era fiel a él porque tenía una relación con él. Conocía a su padre de verdad. Y la confianza provenía de una relación con su padre. Daniel oraba 3 veces al día, y no era para orar por los alimentos, sino que verdaderamente tenía una comunicación directa con su padre. La forma en la que Daniel vivió en esta tierra llegó a ser un testimonio para todas las naciones. El capítulo 6 termina con un mensaje del rey Darío a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el mensaje que les da es el siguiente: que en todo el dominio de mi reino, todos teman y temblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel de la poderosa fauce de los leones. Qué bonito saber que gracias a la fidelidad de un hombre hacia su Dios, muchos pudieron conocer la salvación. Pero hay que recordar, muchas veces queremos que nuestra vida esté llena de milagros, que Dios nos salve de muchas situaciones, pero no somos fieles a Él. Uno de los versículos que creo que resume la vida de Daniel lo encontramos en Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Daniel trabajaba, hablaba, caminaba y oraba, todo haciéndolo como que fuera para Dios. Esto era el éxito que tenía en sus vidas, porque todo lo hacía para agradar al Señor. En la actualidad podemos llegar a sonar radicales si queremos que toda nuestra vida esté centrada en Cristo. Sin embargo, no es algo radical, es algo que deberíamos hacer. Daniel tenía la responsabilidad de representar a su país y a su Dios en el extranjero. Él obviamente no era de Babilonia, sin embargo, no adoptó sus costumbres. Él siempre vivía conforme a la palabra de Dios. Y nosotros en la actualidad tenemos la misma responsabilidad. Filipenses 3:20 nos dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros no somos de esta tierra y por lo tanto no deberíamos actuar como que lo fuéramos. Y si verdaderamente somos hijos del reino celestial, deberíamos parecer príncipes aún en esta tierra. Y sé que es algo difícil, pero debemos mantenernos siempre fuertes. Los quiero dejar con la cita de Hebreos 10, versículo 23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Estás dispuesto a serle fiel a tu Creador, aunque te metan al foso de los leones?